buenos días aquí a la jueza, a los jueces, a José Pereda por convocar y hacer posible este podcast. El día de hoy vamos a hablar acerca de la reforma al Poder Judicial que tanto dudas, inquietudes nos está causando a la ciudadanía, a los empresarios, a los mismos partícipes del Poder Judicial. Y bueno, pues queremos discutir a fondo de una manera objetiva, sencilla, de manera que todos podamos entenderlo, y agradecemos mucho su participación. Pepe. Pues yo empezaría así de lleno, preguntando a ver si en realidad entendemos qué es la reforma judicial, porque hablamos mucho de esta palabra de la reforma judicial, pero el ciudadano, el empresario, el micro, ¿cómo entiende qué es la reforma judicial? Porque se nos vende un mensaje de un lado, de otro, y no sabemos, ustedes que están inmersos en esto, si nos pueden decir en realidad qué es esta reforma al Poder Judicial. Digo, ahorita la experiencia nos queda claro que hay un vacío enorme y que solo esto, pues nadie pondría una empresa para decir, se la voy a dejar a que alguien que no tiene conocimiento, pues empiece a producir. Porque necesitamos aterrizarlo en ese aspecto. Es decir, si yo me dedico a fabricar celulares, pues ¿a quién voy a poner a fabricar celulares? Aquel que no tiene idea, es decir, que no sabe ni siquiera seguir un procedimiento, un simple procedimiento, que sabemos que en cualquier empleo lo que nos da miedo son los primeros días porque no sé cómo hacer las cosas. Puedo ir adquiriéndolo. Entonces, aquí, este proceso, y hablaba yo de los juicios orales, ¿cuánto tiempo ha llevado y todavía cuántas deficiencias tienen los juicios orales? Para decir, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Ni siquiera estamos diciendo ahorita si se ha aprobado o no por parte del Senado, pero bueno, vamos a decir que ya se aprobó. Vamos a ver cómo se va a echar a andar y qué va a pasar con todo lo que existe de aquí al 2025, pues es cuando en realidad va a empezar el proceso. Diríamos hacia adelante qué nos espera, y como inversionistas, porque ahora es la otra etapa, ¿qué te pasaría a ti, Mario, si tú tienes una inversión en Estados Unidos y ves que hay esta variación, que ahora vas a ser juzgado por alguien que no tiene experiencia, que tus recursos se van a ver comprometidos? ¿Los sigues dejando ahí o qué harías? Porque esto tiene que ver con las declaraciones del embajador de Estados Unidos y de Canadá. Es decir, ¿por qué protestan? Porque no es que sean injerencistas. Somos socios comerciales. Socios. Y en una sociedad no es que tú me impongas. Es decir, que tenemos que estar de acuerdo. Entonces, esta es la mira ahora desde el TEMEC. ¿Qué está pasando? Pero no nada más es el TEMEC. Somos el país que tiene más tratados de libre comercio. Tenemos 12 tratados de libre comercio, más los acuerdos que existen firmados. Y entonces, esta tentación de decir hasta dónde me quedo en un país donde no hay certeza jurídica, donde mi capital va a estar en este vaivén. No estamos diciendo que esto suceda, pero hay un análisis de riesgo. Esa sería una, Mario, y la otra sería que si tú fueras la empresa, y ustedes también, de este país, ¿cuál sería el concepto de decir costo-beneficio? Porque si vas a hacer una inversión, decimos cuál es el costo y cuál es el beneficio. Entonces, ¿cuál sería el costo y el beneficio de esta reforma judicial? ¿Quién quieres que conteste? Contigo, empezamos. Yo creo que es naturaleza humana huir del peligro, ¿no? Entonces, como empresario, pues tú tienes que evaluar ese grado de riesgo de cualquier tipo de inversión. Y si el clima económico, el clima de negocios empieza a complicar, pues lo lógico es que primero detengas el crecimiento. Eso es lo primero, ¿no? Observar, minimizar el daño y salir corriendo. Digo, pues levantas tus inversiones y vas a tu mejor oportunidad. En el análisis financiero de los negocios, como sabes, yo me dedico a la práctica contable financiera. Hay una relación directa entre el grado de riesgo de una inversión y el beneficio esperado. A mayor grado de riesgo, mayor beneficio esperado. Claro. Entonces, quiere decir que nosotros como país, si el sistema judicial cambiara y se empieza a complicar ese clima de negocios, el grado de riesgo subiría tremendamente. Entonces, la expectativa de los que sí quisieran venir a invertir tendría que ser altísima.
y no lo vamos a poder Y es de cumplir. ahí de las calificadoras, ¿no? Ahí es donde están las calificadoras, ¿verdad? Que dicen, no, oye, lo voy a bajar el grado de inversión a México, ¿no? Eso implica que el costo de la deuda va a ser altísimo, la tasa de interés que los negocios van a tener que pagar en el sistema financiero mexicano sería altísimo y lo haría inviable en muchos sentidos, ¿no? Y eso ocasionaría invariablemente pérdida de empleo. Entonces no está tan mal que los embajadores de Canadá y de Estados Unidos pues estén preocupados, ¿no? No, venía escuchando en la mañana, estaba escuchando un programa de radio económico, ¿no? Y hacían una analogía con un matrimonio, ¿no? Sí. Dice, oye, pues yo me casé contigo porque yo iba a trabajar, tú ibas a trabajar, tú ibas a lavar los platos, yo iba a Sí, hacer las sí. camas. Sí, y a la sí, mitad sí. del camino dices, ya no voy a lavar, ya no voy a hacer nada, ya no voy a trabajar, manténganme, ¿verdad? Pues no se puede, ¿verdad? Pues entonces tiene que haber un rompimiento. Nos estamos enfilando hacia ese rompimiento. Y no hay injerencia de la soberanía, ¿no? No, porque el propio somos tratado socios. permite esa injerencia Es correcto. porque estamos acordando que si hay alguna transgresión a estos acuerdos, De acuerdo. pues yo te puedo reclamar a ti, ¿no? Sí. Oye, no estás cumpliendo con lo que pactamos, ¿no? De acuerdo. Me dijiste que me ibas a querer y apapachar antes de dormir Y no. y ahora no estás sucediendo, ¿no? Pero fíjense nada más, llegamos a esta sociedad conyugal. Ujú. Y como dijo Malumba, seremos felices los cuatro, ¿no? Aquí son tres. Sí. Somos felices los tres, solo si cumplimos con las reglas del juego. Ujú. Pero ¿qué pasa cuando uno de los participantes dice, te estás metiendo en lo que no te importa? No me hables. No me hables. ¿Por qué? Porque eso no. Rompemos. Ujú. Entonces empieza a haber una separación, ¿no? Claro. Y eso sería otra vez al terreno del expectativo, Ujú. de decir, oye, pues, ¿a dónde va la relación? Escuchaba yo al presidente en cuanto a unas declaraciones en este sentido, donde pues va a seguir la relación del TEMEC. Escuchaba yo al embajador, y sí, pero cuando sabemos que empieza a haber fricciones, y ese es el ámbito de la especulación, pues decíamos, si veo un riesgo, pues en realidad me empiezo, lo primerito, como dices, a detener. Y la pregunta sería, ahorita, Mario, de lo que hemos visto, ¿se ha detenido la inversión en México? ¿Ha habido pérdida de empleos? Sin duda, digo, Juárez, digo, hablando de nuestra frontera, nosotros siempre he pensado que la frontera norte es un laboratorio mundial económico, ¿no? Y lo que pasa aquí empieza a suceder en el resto del país y el resto del mundo, inclusive muchas veces en los siguientes meses, semestres, ¿no? Y yo creo que ya se está repercutiendo en el resto del país. Juárez ha perdido más de 20,000 empleos en los últimos 12 meses. Se ha contraído el número de patrones también dados de alta en el Seguro Social. Tenemos cerca de 60 naves industriales vacías porque no cuentan con energía. Empresas taiwanesas que tuvimos la oportunidad de platicar con ellas, expresaron la necesidad de seguridad, cosa que no les podemos brindar plenamente, ¿no? Por el valor de sus mercancías. Yo no me puedo arriesgar a transportarlas en las carreteras del país. Necesitamos talento. Hicimos un cambio en el sistema educativo también, ¿va? Que eliminamos todas las ciencias, matemáticas. Entonces vamos en contra de la tendencia mundial en ese sentido, ¿no? Y obviamente hay un rezago de infraestructura eléctrica muy fuerte en Juárez y en el resto del país, ya lo estamos viendo, ¿no? La desaceleración económica indudablemente también afecta. Las elecciones en el proceso americano también es algo complicado. Que cualesquiera los dos que lleguen, ya sea republicanos o demócratas, van a tener una política económica interna como dice Trump, ¿no? Make America Great Again. Ellos lo que quieren es jalar Claro, de para nuevo, acá. atraer los empleos, porque también están enfrentando un cambio social, económico importante, ¿no? Entonces, sí hay una desaceleración sin duda, y este fenómeno que hemos mencionado mucho, de la relocalización, no hemos podido capitalizarlo, ¿va? Porque estamos haciendo exactamente lo contrario a lo que debemos hacer para atraer esa inversión. Yo creo que ha sido una gran oportunidad desaprovechada, tremendamente, ¿no? Y pues no, digo, definitivamente sí hay una desaceleración, haciendo complemento a tu pregunta, ¿no? ¿En qué abonó yo digo, por qué esta prisa de sacar esta reforma? ¿En qué abona ahorita, precisamente en esta oportunidad del outsourcing, Uh-huh. si lo que queremos es darle certeza y Al meter esta... Al contrario, agrega más incertidumbre al proceso, ¿verdad?
Los países miembros del TEMEC tienen la oportunidad de acudir a los paneles de controversia cuando ven que no se está cumpliendo con estas condiciones que se pactaron entre todas las partes. Entonces tenemos el riesgo latente de que Estados Unidos y Canadá pues, llamen estos paneles de controversia, que de resultar favorecidos ellos con los fallos en estas cortes internacionales, pues van a poder imponer cuotas compensatorias o limitar la importación de ciertos productos mexicanos a los Estados Unidos, por un lado, ¿no? Y la otra cosa que puede suceder es que empresas afectadas en el país de Canadá y de Estados Unidos pueden demandar al gobierno mexicano, ¿no? Y comentaba previamente al momento de iniciar este podcast que la Secretaría de Economía, con esta visión de ahorro del gasto del gasto público, ¿verdad? ¿Cómo dice la autoridad republicana, ¿no? Cuentan con menos de una tercera parte de abogados en defensa del país que existían hace un sexenio. Y pues las posibilidades de que pierdan es un 50-50. Aparentemente los últimos juicios que se han llevado a empresas en contra del gobierno mexicano se han perdido y son indemnizaciones altísimas, ¿no? Estamos hablando de 50, 100, 200 millones de dólares. Entonces imagínense el eliminar los organismos autónomos, no tener este poder judicial independiente, ¿verdad? Que exista una separación del poder judicial y legislativo, todo lo que se puede venir. Y luego resulta que en el 2026 empezamos la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Esa es la parte importante. Fíjense nada más cómo llevamos caminando en lo que puede ser una analogía del matrimonio, donde hay 3 y hay otros por ahí, y hay por los otros tratados me refiero. Si alguno de los que empiece a incumplir, vamos a decir una empresa americana, tiene un problema local, acude a las autoridades correspondientes, se inicia un proceso, sigue, y vamos a decir que el afectado es el gobierno. No creo que eso pase aquí, pero vamos a decir que el afectado es el gobierno. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué juez va a tener esa autonomía de levantar la mano en contra de quien lo contrata? Y si esto va a terminar en un juicio internacional, en estos paneles de controversia. Es decir, ¿a qué vamos a estar? Y luego, si voy a respetar, porque aquí empieza donde ya el matrimonio se empezó a fracturar. Es decir, ya te descubrí que me eres infiel, pero no lo quieres reconocer. Sí. ¿Por qué? Porque me tienes que dar pensión, porque me tienes que dar muchas cosas. Es decir, desde su punto de vista, ¿qué sucedería esto con la implementación ya del nuevo sistema? Bueno, en realidad no es un nuevo sistema, es el propio sistema, reforma. La modificación de los jueces. Bueno, en principio lo que se ha dolido y lo que hemos visto, y tienen 6 años diciéndonos que la corrupción de los jueces va por hacer el trabajo. Y decían por ahí, es que un solo juez detiene todo el trabajo de un poder. No, espérame, es que no es el juez, es el juez que acompaña a un ciudadano que le violase un derecho humano. Es ese ciudadano que a través de uno de los poderes de la Unión va de su mano a defenderse. Por eso se suspende. De aquí en adelante, pues ya no va a haber suspensiones, ya no va a haber los jueces a través de los juicios de amparo lograban que las personas obtuvieran matrimonio igualitario, vacunas, escuela, todo esto va a desaparecer, porque como bien lo señala, pues no va a haber quién se le ponga. Estas cuestiones que tienen que ver con los tribunales internacionales, hay que aclararlo, no todos los asuntos se pueden no, volvemos a lo que competa. La justicia ordinaria es local, siempre va a ser interna. Segundo, no hay injerencia, ¿por qué? Porque hablan del TEMEC. Nosotros los jueces del sistema penal acusatorio, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos nos invitaba constantemente y nos pagaban viáticos, alimentos, para poder ir a las cortes de Puerto Rico para que nosotros viéramos y nos dieran clase del paradigma del cambio del nuevo sistema. Si esto son herramientas de gran ayuda, porque aprendimos técnicas que aquí no se aplican. ¿Por qué? Por ignorancia, precisamente porque también
mucho me preguntaba, ¿funciona? Sí funciona, pero en la medida va a funcionar mejor de que todos los actores hagamos nuestro trabajo. Fiscalía de Defensas. Si todos somos técnicos, vamos a tener un procedimiento adecuado. Pero si nada más el juez está ahí, pues nos vamos a convertir en estos reality show como la doctora Polo, ¿no? Del caso cerrado. Lo voy a resolver como viene. A una pregunta inadecuada, pues vas a tener una respuesta inadecuada. A una mala técnica de litigación no vas a obtener que el sistema funcione como está diseñado. Pero finalmente vamos hacia ese rumbo, vamos a retrasarnos en la administración de justicia. El ciudadano no va a tener un juez que vaya a enfrentar a un poder para defender sus derechos. Aquí estamos hablando de este matrimonio de tres, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, de decir, ¿qué hay para que se rompa este tratado? Y después diríamos, ¿cuáles serían las consecuencias de que este tratado se terminara? ¿Cuál sería el impacto local? Digo, es obvio que Estados Unidos y Canadá medirá su propio impacto, pero aquí, el empezar a decir, conocer las cifras de lo que se está en riesgo, nos da una perspectiva de qué tan pronto lo voy a hacer. Y la otra es la parte jurídica, es decir, tenemos que agotar los procesos jurídicos, pero si conocemos cuáles son las reglas del por qué se va a incumplir, nos daría la idea. Y nada más les voy a dar una entradita de lo que tenemos entendido de acuerdo con el TEMEC, que como incumplimiento a las obligaciones, ¿no? Si cada una de las partes incumple estas obligaciones, pues da motivo para rescindir el TEMEC. Y solo esa parte, entonces de lo que decía Mario, si no me estás cumpliendo, pues eso me empieza a generar y me voy a ir a los paneles correspondientes. Pero aquí me gustó la exposición que tuvo la semana pasada en cuanto a las cifras de lo que estamos manejando de importaciones, exportaciones, de lo que hay en medio. Trae por ahí algunos datos de esos. Por ejemplo, ahorita lo que genera que los tribunales nacionales conozcan de los conflictos entre las empresas extranjeras y mexicanas es que exista certidumbre jurídica, que exista un principio de legalidad, ¿no? Eso. Y en el TEMEC los estados miembros pactan que las partes se van a someter a los tribunales nacionales cuando se garantice un principio de justicia, de legalidad y de equidad en el trato entre las partes. En esta parte, con la elección de jueces a través del voto popular en que se compromete la independencia y la imparcialidad, se puede romper esa estabilidad y ese cumplimiento. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la mayoría de las empresas, estamos hablando en materia de telecomunicaciones energéticas, que son las que tienen el mayor costo, ¿no? O aquellas en el rubro agropecuario también, que es bastante importante, o de todo lo que tiene también que ver con energía eólica, todo sustentable, ¿no? Se van a ir a los tribunales de arbitraje, en donde los costos de indemnización incluso van a ser más altos, ¿no? Porque irte a un tribunal de arbitraje incluso requiere pagar abogados con mucho más especialidad y competencia. Ya se están dando conflictos en la actualidad con empresas, ¿no? Ejemplo, existe la deuda de Altán Redes, que esta es una empresa que fue rescatada en su momento por el gobierno federal para que proporcione suministro eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad. El Estado rescinde el contrato de Altán Redes, ¿no? Y le dice, tú tienes una deuda de 33 mil millones de dólares, pero yo te ofrezco pagarte a ti únicamente el 10% de esa deuda, ¿no? No puedo, ni siquiera es rescatable, ¿no? Entonces, ahorita la disputa está entre si se van a someter al litigio nacional, ¿no? Porque las conciliaciones y los acuerdos que han llevado, pues no han podido lograr que México pues pague lo que debe, ¿no? Entonces, si se va al arbitraje internacional, pues va a ser
un costo más allá de los 33 mil millones de dólares que se debe. En materia de expropiación, existe la empresa ArLiquid, que el Estado, que es la primera empresa en materia de energía, de gas y de petróleo, que se expropia desde 1938. No existía expropiación. Entonces quiere decir que tampoco hay mucha certidumbre jurídica en garantizar que tu dinero que vienes a invertir al país va a tener una continuidad, ¿no? Entonces, el Estado expropia esta empresa y ahorita están, en este mes va a decidir la empresa si se somete al tribunal de arbitraje o si logra pues que el Estado pague por la expropiación que hizo de esa empresa lo que corresponde. El motivo de la expropiación de ArLiquid fue que no había que era para el interés público, pero si se somete a un tribunal de arbitraje no va a prosperar esa justificación. Entonces, aparentemente el Estado quería cambiar el motivo y meterlo como la sostenibilidad de la energía, ¿no? Que no es una empresa sostenible y habrá que ver cómo se resuelve. No hay mucha exploración actualmente en este tipo de resoluciones o cómo se están resolviendo, porque generalmente las empresas no tenían la necesidad de someterse a este tipo de conflictos que actualmente se está dando, ¿no? En el caso del Tren Maya, pues también se dieron expropiaciones a todos los predios sobre los cuales se fue construyendo y el Estado no ha pagado lo que corresponde respecto al valor comercial de los predios, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Que ya se están dando también litigios en materia de expropiación a nivel interno, a nivel nacional, respecto a que pues existe una determinación arbitraria para pagar el costo que quiere el gobierno. No ha sido muy difundido, obviamente, pero aquí están en conflicto, pues, gremios ejidales que requieren una tutela específica, ¿no? Y habrá que ver, pues, si para cuando están los jueces elegidos por voto popular, se garantice que se tutele de manera adecuada sus derechos. Se antoja así demasiado complicado. Si así ahorita vivíamos con el sistema, se ve complicado llevarlo a un tribunal internacional donde México nunca ha salido muy bien librado, ¿eh? Es decir, las experiencias que hay no es que sean a favor de las empresas mexicanas o del gobierno mexicano. Y mira, hay otro factor también importante acerca del TEMEC donde se puede advertir un incumplimiento si es que se aprueba esta reforma, porque la reforma en justicia laboral pues fue derivado de esos compromisos internacionales. Estados Unidos y Canadá apostaron y le dijeron a México, oye, comprométete a que me vas a tener a jueces en materia de justicia social, en materia de justicia laboral, jueces que sean independientes, autónomos, imparciales. ¿Por qué? Porque anteriormente se tenían las denominadas, o todavía existen, juntas de conciliación y arbitraje, juntas federales y juntas locales. ¿De quién dependían? Del gobierno, porque no pertenecían al Poder Judicial. Entonces, como no se tenía esa certeza, Estados Unidos y Canadá le dicen a México, ok, vamos a celebrar este tratado, pero siempre y cuando te comprometas a hacer una reforma en materia de justicia laboral y donde tengamos esa certeza jurídica de que vamos a tener jueces autónomos, independientes, imparciales y que van a pasar manos ahora del Poder Judicial Federal, que es un órgano autónomo, un órgano independiente. Nos regimos bajo el principio de división de poderes. Entonces, México, Estados Unidos y Canadá le apostaron a ello. Entonces, ¿qué pasa si se aprueba esta reforma y eliminamos a todos estos jueces que hasta el momento tenemos y ahora son elegidos por voto popular y por tanto se deben a ciertos grupos de interés y por tanto ya no serían jueces imparciales, ni independientes, ni autónomos? Pues obviamente se puede materializar este incumplimiento de este tratado. Estos estados también inyectaron recursos para que se lograra la implementación de la reforma. O sea, no únicamente la implementación de la reforma en materia laboral y en materia penal proviene de recursos de México, sino que a través de ese compromiso adquirido por el TEMEC, todos se comprometieron a hacer sus aportaciones para que saliera a la luz esta reforma. El TEMEC trae varias cláusulas muy fuertes hacia la industria de exportación y a la proveeduría. En el sentido laboral, pues decíamos la no contratación de mano de obra de menores, la no explotación, pero también un tema que
al principio sonaba también medio fuerte, la libre afiliación a los sindicatos. Y vean esa partecita que en México este es otro renglón que también generó mucho conflicto. Pero empezar a ver todos estos factores, yo te preguntaría, Mario, a ver, vamos a decir que ya está todo esto. ¿Qué crees que pasaría en realidad con la industria? ¿Qué pasaría si se empieza a ver esta fuga de capitales? ¿Qué pasaría con el país? ¿Cómo visualizas al país en este escenario? Sí, sin ser fatalista ni dramático, ¿no? Digo, la mayoría de la población pensamos que este tipo de fenómenos de no atracción de inversión o de cierre de empresas no le afectan al ciudadano común y corriente. No, pues son las grandes empresas, son los grandes capitales, allá los desarrolladores industriales, pero no entendemos que son el motor económico de los países, ¿no? Yo simplemente en Ciudad Juárez, ¿no? Hay cerca de 320 maquiladoras. No sé, digo, hablar de porcentaje sería pues una imprudencia de mi parte, pero asumiendo que se fueran el 20% de esas empresas, que dijeran ya las condiciones no son viables, el grado de riesgo es muy alto, nadie me garantiza el Estado de Derecho y la protección de mis derechos, ¿no? Como empresa, me voy. Eso significaría que perderíamos cerca de 60,000, 70,000, 80,000 empleos. Cada persona que trabaja en Ciudad Juárez, el promedio del salario es de 20,000 pesos mensuales. Imagínense la derrama económica que dejaría de circular en la ciudad. Entonces todos los restaurantes, todas las lavanderías, todas las tienditas, todos los supermercados, pues se colapsaría la economía. Y toda la gente que a su vez esas empresas ocupan, contratan y les pagan un salario, tampoco existirían. La recaudación del gobierno se caería también en un porcentaje tremendo, ¿no? Si de por sí hemos batallado mucho con el servicio médico, el seguro social, imagínense con una recaudación mucho menor, pues, ¿qué pasaría con la proveeduría de medicinas, con la contratación de médicos especialistas? Ahorita hemos enfrentado muchos retos en el servicio médico aquí en la zona, ¿no? Digo, para ponerlo en perspectiva a nivel local, ¿verdad? Eso sería a nivel nacional, ¿no? Yo veía hace poco, la semana pasada, de hecho, que una compañía mexicana-japonesa anunció el retiro de 9 plantas del país. Ellos están en la zona del Bajío, Guanajuato, Querétaro, por allá León, ¿no? Toda esa zona, ¿no? Y hablaban de que iban a dejar a 10,000 personas sin empleo. Se van a levantar y se van a ir, ¿no? Van a repartir la producción hacia Estados Unidos y hacia Japón, de la industria automotriz. Y a partir del 2025 iban a empezar ese mecanismo de dejar el país. No nos sorprenda que una empresa de esos niveles pues levantan anclas y se van, zarpan y se van a otro puerto donde sean bien recibidos. A ellos no les interesa la política interna. Ellos lo que quieren es que los dejen seguir trabajando y que haya ese Estado de Derecho que hemos discutido tanto, ¿no? Y veía ahí en las noticias, en las redes, ¿verdad? Todo el mundo ya que nos hacemos economistas, políticos, especialistas en todo, ¿no? Arquitectos también. Arquitectos, ingenieros, y le ponen la mezcla, maestro, y esas cosas, ¿no? Decía, no, pues qué bueno que se vayan, ahí vienen los chinos. A ver, los chinos quieren venir a México, no por nuestro mercado doméstico. Ellos quieren venir para poder exportar a los Estados Unidos. Y si Estados Unidos no está contento, no está de acuerdo con la mecánica de operación económica, la impartición de justicia en el país, no van a permitir que producto chino se exporte en México, se exporte hacia los Estados Unidos. Entonces no tendría sentido que las empresas chinas se vinieran al país. Es lo que no entendemos, ¿verdad? Que todos estamos en una economía globalizada, todo está interconectado y el bien de un lado es un bien común. Entonces, si no viene esa inversión, pues simplemente no habría todo esto que le estoy comentando, ¿no? Y es una realidad. Pues aquí lo vemos ahorita en un microlaboratorio, ¿verdad? Este fenómeno en los últimos 12 meses que hemos vivido sí nos ha afectado. Digo, yo me dedico a dar servicios de consultoría a varios negocios. Tenemos más de 120, 130 empresas de todos los ramos y todo lo que es comercial,
construcción, se han visto afectados, perdón, en un porcentaje importante de sus ingresos. Y han tenido que reducir sus plantillas, y han tenido que recortar gastos, y han tenido que dejar de comprar ciertos insumos. Es un efecto dominó, es una realidad, ¿verdad? Lo que pasa es que pues seguimos viendo un dinamismo importante en la ciudad, en la zona, ¿verdad? Y se sigue hablando de la relocalización, pero no se materializa, ¿no? Entonces yo sí lo veo algo muy grave en el largo plazo. Desafortunadamente, las decisiones que se tomen hoy no se va a ver su efecto de manera inmediata. Nos va a llevar 2, 3 años en empezar a medir el impacto, ¿no? Y desafortunadamente no nos informamos como sociedad, ¿verdad? Como ciudadanía, ¿no? Y entendemos realmente las implicaciones de tomar una decisión, ¿no? Fíjate que le acabas de dar al clavo. El ciudadano común no percibe ahorita que vaya a pasar gran cosa. Es decir, no hay grandes movimientos porque dicen, no, pues ahorita no me afecta, no lo veo en el bolsillo. Más sin en cambio, uno de los factores de incertidumbre que mueven a los mercados económicos lo vemos reflejado en el tipo de cambio. El tipo de cambio como ha ido fluctuando. Si bien a ciertos sectores beneficia que existan devaluaciones, pues hay otros que nos perjudica y más a lo interno. Aquel que viene a comprar, pues no le ve problema que suba su capacidad de compra, pero aquel que consume en el mercado interno, pues sí, lo vemos mermado. Y ahorita que mencionabas de estos plazos, yo nada más agrego ahorita antes de ver este tema, el impacto en cuanto a la seguridad. Nosotros aquí en la frontera ya lo hemos vivido. Cuando ha habido pequeños desaceleres de la economía de Estados Unidos, dicen que allá les estornuda y aquí nos da una gripa tremenda. Lo hemos visto del abandono de vivienda, del aumento de delincuencia dentro de la ciudad. Es decir, hemos pasado situaciones terribles. Nada más cuando hay estos pequeños desaceleres, ¿eh? Ahora, hablar de algo que ya impacta más allá, donde las empresas, cuando vean estos riesgos, cuando empiecen a sentir ahora sí la realidad, pues también va a empezar a haber una fuga más allá, como decía, sin verlos fatalistas, pues la verdad es que mucha de la industria de exportación se iría. Es decir, mucha de esta no le vería necesidad de exponerlo. Te voy a agregar un comentario que va a poner peor todavía ese contexto que estás explicando. La parte migratoria. No. Toda la migración que ha pasado por nuestra frontera norte, ¿verdad? Del país, ¿verdad? Y en especial la que pasó por Ciudad Juárez, que entró a los Estados Unidos, que sabemos que más del 90% los van a deportar, sí. Y de hecho esas deportaciones ya iniciaron. ¿A dónde va a ir a parar esas personas? Plazos que no se cumplan. Primero, si se materializa esto, vamos a decir, no va a pasar nada ahorita. Ya se aprobó, no pasa nada. Hay un proceso de la aprobación de los congresos. Sí, ahorita este es uno de los pasitos que se está, pues por lo que políticamente sabemos del partido que está ahorita gobernando, pues tiene mayoría también en los estados, entonces no le vería yo ningún problema que esto pasase. La implementación 2025, es decir, y cuando decía yo, ¿por qué la prisa? Pues sí entiendo, hay que empatarlo con un proceso electoral para que el INE también pueda llevar, porque si no, se sale fuera de contexto y demás. Pero bueno, ese es otro problema. Entonces imagínense allá, solo que en el 2026 viene la renegociación del TEMEC. Digo, yo entiendo ahorita la postura de los embajadores de decir, ¿para qué nos peleamos? Ahorita no hay nada, pues vamos hasta que haya algo en concreto. Ustedes más que nadie saben que para que se procediera un amparo, pues había que ejecutarse primero la acción, sino contra qué te protejo, ¿no? Pues es algo similar a lo que va a pasar aquí. Entonces el escenario del 2026, en la renegociación diríamos cuánto tiempo nos va a llevar. ¿Qué pasó con la Comunidad Europea? ¿Qué país se salió de la Comunidad Europea? Que no quería estar. Vean, y que decían, no va a pasar. No va a pasar. Sí ha pasado. Sí tenemos experiencias de esta naturaleza. Claro que hay una afectación a 3 economías donde ahorita están cada vez más ligadas, pero no significa que no pueda suceder, ¿eh? Entonces, ese es uno de los escenarios que se ven hacia allá.
Y esto, claro que va a provocar una desaceleración de nuestra economía y de ahí todo lo que pueda suceder, ¿no? Entonces, sí es preocupante, sí es para que la ciudadanía estemos más informada de qué es lo que hay. Y no porque el mensaje, y a lo mejor esto es lo que se debió de haber empezado, el mensaje de esto no es para decir que estamos en contra de esta reforma, sino lo acelerado. El que no se escucharon todas las partes, que la envergadura de este procedimiento era para hacer un consenso mayor. Hay una justificación que se dice, sí se hicieron los foros, y demás. No, espérame. Pues sí, pero los foros no son la Ciudad de México, no son nada más el centro. Los foros se tuvieron que haber hecho en toda la República Mexicana con la participación de todos los actores, ¿no? Incluyendo obviamente los primeros que se van a estar. Y segundo, que tampoco es de tajo. Corto esta línea de producción, si la vas a desaparecer, sí, pero si la vas a modificar solamente para cambiar algo, pues espérame, ve metiendo a que va a ocupar tu lugar, ¿no? Yo no creo que ahorita si se dijera que se hiciera un proceso gradual donde se fuera empatando la experiencia con los nuevos, pues va a llegar un momento que sí va a estar y entonces todos pasarían a un proceso de selección de quién es el mejor, pero acelere es el crítico. Cerramos nada más con unos comentarios de cada uno de ustedes y luego le dejamos a Mario para que nos dé la conclusión y la clausura de este podcast. Gracias. Bueno, pues finalmente, como decías que tenemos que estar atentos, pues hay que estar atentos porque una de las modificaciones constitucionales es incluir a todos los delitos del Código Fiscal como de prisión preventiva oficiosa. Entonces, si un muchacho estudia en El Paso, como se ve aquí, y se le olvida que trae un vapeador, esa es mercancía de importación prohibida. Claro. Entonces, es el delito precisamente de contrabando y va a sufrir una prisión preventiva de al menos unos 2 o 3 años en lo que se resuelve su situación. Entonces, hay que estar atentos a las reformas constitucionales. Tenemos que la ciudadanía saber verdaderamente en qué nos va a afectar. Sector empresarial, pues desde luego, ya el compliance va a ser insuficiente, van a tener que utilizar otros mecanismos para defensa de sus actividades internas frente a un proceso penal. ¿A favor de esta reforma bien consensuada? Sí se requiere una reforma. Creo que el eliminar la carrera judicial es un error. Eso sí me parece que no estaría en discusión. De acuerdo. Todo lo demás sí hay que hacer modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sí se puede reformar el Poder Judicial para brindar un mejor servicio, una apertura mayor a la ciudadanía, donde la misma ciudadanía verifique y califique la actuación de nosotros. Insisto, estos procedimientos públicos cada vez, iban teniendo una mayor implementación, pero nos faltaría cultura de la ciudadanía para poder asistir a los mismos. Esta es una forma, me parece, que irla matizando, darle fortalecimiento a los procedimientos orales es lo más transparente que puede ofrecer el Poder Judicial. Bien, pues agradecerles de nueva cuenta esta invitación y sobre todo también invitar a la ciudadanía a que se una a este movimiento. Como se los he dicho, estamos aquí para que nos escuchen. Cada quien tiene su ideología y es respetable. Pero si es que al final del día se llevan una buena reflexión por parte de nosotros, pues ojalá que se puedan unir porque el proceso no ha terminado, el proceso legislativo. Apenas hemos perdido el primer round, pero todavía faltan el Senado, las legislaturas y obviamente pues las acciones jurídicas que se tengan que realizar al respecto. Y pues finalmente ya en cuanto a como una conclusión, creo que sí es factible reformar el Poder Judicial, pero creo que para que se tenga una verdadera justicia debe haber una reforma integral, es decir, tanto Procuración de Justicia como el Poder Judicial. Y también, si se quiere que no exista rezago en los órganos jurisdiccionales, es decir, que no se resuelvan los asuntos en los plazos que se establecen, pues una de las propuestas sería la creación de nuevos órganos jurisdiccionales, porque honestamente tenemos pocos jueces para la cantidad de habitantes que somos en la República Mexicana. Pues yo creo que
como dicen los jóvenes, ¿no? Una reforma así, pero no así. Porque no se está tocando también el origen, ¿no? En el ámbito de la procuración de justicia, por qué la deficiencia en las fiscalías, por qué de 1000 asuntos únicamente 4 llegan ante los jueces, ¿no? Que hay una impunidad bastante elevada, que los policías no están capacitados. Entonces yo creo que la inyección de recursos, de capacidades técnicas y también de preparación, pues también debe de ir encaminada a ellos. Y en esta reforma no ha sido tocada, es una reforma estructural, ¿no? Es importante que los ciudadanos, lejos de la ideología que pudiéramos tener de afinidad a algún partido, tengamos ojos y oídos críticos, ¿no? El hecho de que compartamos ciertas maneras de pensar con determinadas corrientes políticas no quiere decir que no estemos obligados como ciudadanos a cuestionar, ¿no? Los resultados que nos puedan dar y las decisiones de ellos, cómo van a impactar en nosotros como ciudadanos comunes. No aquí en la figura de un juzgador, sino qué repercusiones va a tener en el comerciante, en el vendedor ambulante, en la ama de casa, que eso, ahí es donde va a repercutir esta reforma, ¿no? Porque si colapsa una economía, colapsa todo. Entonces sí es bien trascendente, y la certeza y la seguridad jurídica que pueden garantizar unos tribunales estables, independientes e imparciales es muy importante para tener una economía sana y productiva. Y pues agradezco mucho la invitación. Al contrario, al contrario. Les dejo una analogía antes de cederle la palabra a José Mario. Digo, José Mario, a Mario, ya decía yo otra vez. Este lapsus mentis. Esto es igual que nuestra liga de fútbol. Cada quien le va a un equipo. Así invariablemente, cada quien le va a un equipo y se rompe uno la camiseta por defender a su equipo. Esas son las selecciones. Pero cuando juega la selección, queremos a los mejores jugadores. Queremos al mejor director técnico. Es ahí donde se nos quita las camisetas, donde somos mexicanos. La reflexión es esto. ¿Qué país le estamos heredando a los jóvenes y ya no tan jóvenes? Porque ellos, todos aquellos ciudadanos, pues ya ejercen su voto. Ese es algo legítimo. Pero el chiste es con qué reglas quieren jugar el próximo partido y la próxima liga, porque eso es lo que está en juego. Te cedo la palabra. Gracias. Pues agradecerles nuevamente a Aide, Rey, José, por su tiempo. Se necesita coraje, convicción para venir a defender esto, ¿no? Me quedo con el hecho de que sí es necesaria y prudente una reforma al Poder Judicial, no en los términos en los que se plantea. Pareciera ser que no va a resolver los problemas de fondo que tenemos, que también se debe fortalecer lo que es la parte de la procuración de justicia, por toda esta falta de recursos, hasta ministeriales, ¿verdad? Y la procuración de investigadores, no sé, toda la infraestructura que hace falta, ¿no? Y sin embargo, las decisiones se siguen tomando en el país de manera ideológica y no de manera técnica, ¿no? Como haciendo la analogía de Pepe, ¿verdad? Todos somos la selección y queremos lo mejor, ¿verdad? Y bueno, pues concluyo con una posición desde Coparmex que hemos compartido todos los centros empresariales y a nivel nacional. Y dice que desde Coparmex estamos convencidos que el modelo planteado por la reforma que se discute en el Congreso no está orientada a la calidad ni a la independencia. Por el contrario, resultará en una captura de los poderes judiciales en un entorno en que carecemos de un legislativo plural, independiente y deliberativo. En consecuencia, debe de abrirse un proceso más amplio de escucha y diálogo plural, de tal manera que las decisiones sobre cualquier reforma sea el resultado del más amplio consenso social y político. México se encuentra en un proceso crítico en el que las decisiones que tomemos hoy definirán el futuro de nuestra nación. Es fundamental que cualquier reforma al Poder Judicial sea abordada con la seriedad, la responsabilidad que la situación amerita, priorizando siempre el bienestar de la sociedad y la necesaria certeza jurídica para la estabilidad de nuestro país. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.